Hola, buenas tardes. Nos encontramos en nuestro capítulo de mitos y realidades sobre salud mental. Hoy vamos a contar con la presencia de una psicóloga de nuestro equipo. Vamos a hablar sobre TLP y bipolaridad, pero primero escuchamos un audio de ella. Soy la licenciada en Psicología Priscila del Castelo y hoy me invitaron a contarles un poco sobre el trastorno límite de la personalidad y sobre el trastorno bipolar. A modo introductorio me parecía importante mencionar que estas temáticas van a estar abordadas en base al DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y es una herramienta de la que disponemos los profesionales de la salud mental para poder elaborar diagnósticos clínicos de forma estandarizada y basadas en evidencia científica. Bueno, en principio se me preguntó cuál era la diferencia entre el trastorno de personalidad y TLP, ¿sí? El TLP es el trastorno límite de la personalidad, también llamado a veces borderline. Pero bueno, en realidad el trastorno de personalidad es la categoría general. Y dentro de esta categoría, el DSM lo que hace es reconocer y clasificar 10 tipos de trastornos de la personalidad distintos. Y uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad. Es decir, que el trastorno límite de la personalidad está dentro o está incluido, ¿sí?, en los trastornos de personalidad. Si hablamos en general sobre lo que es un trastorno de personalidad, lo que estamos hablando es de patrones persistentes, rígidos y duraderos en el tiempo, de pensamientos, emociones y comportamientos que dificultan la adaptación social de las personas y también de su bienestar en general, ¿sí? Ahora, si profundizamos un poco en el trastorno límite de la personalidad en particular, lo que estamos diciendo es que es un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la imagen de sí mismos, o sea, en la autoimagen y en las emociones. Suele haber mucha dificultad para poder regular justamente las emociones, ya que estas suelen ser muy intensas y cambiantes, fluctuantes, ¿sí? Bueno, también se ve afectada el área conductual. Con esto me refiero a la impulsividad, ¿sí? La impulsividad es característica de este trastorno y puede manifestarse, por ejemplo, con explosiones de ira, conductas de riesgo, como lo son, por ejemplo, gastos impulsivos, abuso de sustancias, conductas sexuales de riesgo, conductas autolesivas. Así que bueno, todas estas cuestiones son algunos de los criterios diagnósticos, ¿sí?, o criterios que se tienen en cuenta a la hora de diagnosticar a una persona con trastorno límite de la personalidad. Otros criterios, por ejemplo, son también los sentimientos crónicos de vacío, el miedo al abandono, real o imaginario. Y esto tiene que ver con que suelen idealizar a las personas, ¿sí? Y muchas veces esto viene acompañado de esfuerzos como frenéticos, impulsivos, ¿sí?, por evitar justamente ese abandono, porque también hay una dificultad en la tolerancia a la soledad. Así que bueno, este trastorno comienza a manifestarse en la adolescencia y en la adultez temprana. Algo interesante de este trastorno es que los síntomas suelen disminuir gradualmente hacia la adultez. O sea que si bien algunos criterios, como son por ejemplo las emociones muy intensas o la impulsividad, suelen mantenerse, igualmente hay muchos estudios que demuestran que las personas que realizan tratamiento, luego de más o menos 10 años, casi la mitad de las personas ya no tienen o no cuentan con un patrón de comportamientos que cumplan, ¿sí?, con todos los criterios de trastorno límite de la personalidad. Se habla de que más o menos cuando una persona con trastorno límite de la personalidad alcanza los 30 o los 40 años, el pronóstico mejora significativamente con el tratamiento adecuado. Así que bueno, y si hablamos de causas de trastorno límite de la personalidad, bueno, tiene origen multifactorial, ¿sí?, lo que significa que se tienen en cuenta varias variables, como pueden ser biológicas, psicológicas y sociales, ¿sí? El diagnóstico de trastorno límite de la personalidad tiene predominancia en las mujeres, ¿sí? Aproximadamente el 75% de las personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad son mujeres, y esto se debe a una mezcla de factores sociales y culturales. Igualmente hay un sesgo histórico que tiene que ver con asociar las cuestiones emocionales
a lo femenino, ¿no? Entre comillas. Y también que las mujeres en promedio tienen como una mayor exposición a situaciones de abuso emocional, físico o sexual, que estos son factores de riesgo para desarrollar trastorno límite de la personalidad. Bien. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay dos corrientes psicológicas, dos escuelas que demuestran como una mayor eficacia en el trastorno límite de la personalidad, que son el DBT, que es la terapia dialéctico-comportamental, basada en mindfulness, se trabaja la tolerancia al malestar, la regulación emocional, y la terapia cognitivo-conductual, que trabaja sobre distorsiones cognitivas y cuestiones de disfunción emocional. En cuanto a los factores de protección, consta de realizar tratamiento terapéutico consistente, prolongado, contar con una buena red de apoyo, un contexto que no sea invalidante, que se pueda contar con el desarrollo de habilidades de regulación emocional. Bueno, seguimos. Agradecemos a la licenciada todo lo que nos ha indicado y demostrado en este pequeño audio. Y bueno, un poco queríamos hablar de nuestra propia experiencia. Bueno, de mi experiencia me diagnosticaron TLP no hace mucho y la verdad me resuena el tema del vacío emocional y el abandono de personas. Como que me cuesta un montón esto de que la otra persona siento un abandono grandísimo cuando la otra persona no me contesta un mensaje En esto que decís sobre cuando siento un abandono grandísimo cuando la otra persona no me contesta un mensaje. Significa que vos al no recibir una respuesta rápida, para decirlo de alguna manera, de la otra persona, pensás que se va a ir, que se fue, que te va a dejar, que me va a abandonar. ¿A eso te referís? A eso, sí. Sí, no entra esto de, puede estar haciendo otra cosa, sino que... No, es como la respuesta inmediata y digo, no, ¿qué hice mal? Me va a dejar, no me contesta. ¿Y se lo planteás a la otra persona? ¿Qué hice mal? ¿Me vas a dejar? ¿No me a veces contestás? sí. ¿Insistís en eso? A veces sí. Porque una de las cosas que se habla es la impulsividad. impulsividad. Eso, de la impulsividad. Sí, a veces sí. Ante la no respuesta... Es... ¿Y qué tipo de impulsividad tenés? El tema de mandar muchos mensajes. Depende con quién esté hablando. Bien, esto de no recibo respuesta de la otra persona. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Ahí aparece ese miedo al abandono Sí. que hablaba la licenciada, ¿no? Sí, el tema de la soledad, que decía también la licenciada Pri. Bien, este tema a estar solo, sola. A sentirse abandonado. Sí. Ahí Mariana asiste, hace de que uno insista. Y también puede ser que esto que tiene que ver con la soledad lleve a traer vínculos peligrosos y tóxicos a nuestra vida, a elegir desde ese lugar de, encontrar que estar solo estoy con cualquiera, cosa. Sí. Pero ¿te das cuenta que te hace mal eso? Es una buena pregunta. ¿Uno se da cuenta que hace mal eso? Es que uno desde mi experiencia, yo lo veo y digo, todos me pueden decir, sí, Meli, salí de ahí, salí de esta relación, que esto, que el otro, y yo por ahí, es como que pongo excusas justamente y justifico a la otra persona o al vínculo para no quedarme sola. Para no quedarte sola, el miedo a la soledad. Y hago cualquier cosa para que esa persona por ahí no se vaya. Desde la impulsividad. Exacto.
veíamos, ustedes veían y habían puesto, lo que vamos a ver más adelante sobre mitos y realidades, acerca de la manipulación. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Piensan que en esto de haría lo que fuera para que no se vaya hay un tanto de manipulación o no? Puede ser Lo manipulación. pusieron ustedes, Pero ¿no? no es al revés, manipulación. Él manipula a ella. No, en este caso lo que habíamos visto es esto de como que es personal, ¿no? Sí, sí, como que a mí, dale. Sí, puede ser que tenga que ver con la manipulación. No, yo creo que por ahí es manipuladora la actitud, ¿no? Con el tal de no perderla, ¿no? De esa relación. Pero también puede ser que la otra persona se aproveche de esa necesidad de no estar sola. Es un poco referente a lo que quiso decir Mariana. Sí, a mí, bueno, con respecto a esto, que bueno, yo también se los preguntaba porque eran parte de sus mitos y realidades, que pues lo está leyendo, que qué pensaban acerca de esto de que muchas veces se hablaba de la manipulación como herramienta para lograr algo, ¿no? Que al fin y al cabo, ese lograr algo tiene que ver con esa soledad y ese miedo al abandono que uno siente y ese vacío y esa desesperación que las maneras tal vez son nocivas para tratar de conseguir ese objetivo, aún sabiendo que eso nos hace mal, ¿no? Y en esto que decía Mariana sobre, bueno, pero en realidad él o ella, no importa quién, pero está bueno planteárselo, es quien en realidad te está manipulando. Tal vez sí ahí deberíamos ver cuáles son los tipos de relación que nosotros elegimos cuando estamos vulnerables, o cuando estamos mal, o cuando tenemos ese miedo y ese sentimiento de soledad, y decir, che, la verdad que no quiero estar solo, entonces viene cualquiera, y si viene cualquiera a cumplir con ese rol de apagar mi soledad, y no sé si es manipulación o no, pero probablemente esa relación se dé desde ese lugar un poco desigual, ¿no? Yo agarro y estoy ahí como sea, con tal de no estar solo, y del otro lado no importa quién esté y lo que haga, no importa lo que me diga, y también desde ese lugar la otra persona también sabe un poco del juego ¿no? Porque las relaciones son de a dos. No me refiero específicamente ahí, sino en cuanto a cualquier tipo de relación donde uno está con alguien porque no quiere estar solo y quiere que esa persona esté, que no se vaya por ese miedo al abandono y demás. Y bueno, ¿qué devuelve la otra persona con todo esto, ¿no? ¿Cómo actúa la otra persona ante todo esto? Ahí lo que dice Mari, circunstancias la sabe. Claro. Cuánto hay de lo que el otro sabe de lo que está viendo, ¿no? ¿Cuál sería el acto de amor más grande ahí? ¿Quedarse o irse sabiendo que esa persona está? Sí, es que es difícil para mí, para uno, digamos, esto de irse por el tema de... Creo que tenés también buscar el amor propio. No sé si pasa por el amor propio solamente. Yo creo por su misma patología, ella tiene muchas miedo, o sea, las personas con TLP tienen mucho miedo a quedarse solas. Y por más que la gente de afuera le hable o le demuestre, ¿no? Uno de los mitos que teníamos por ahí dando vuelta era que no son inteligentes las personas con TLP. Y en realidad no, son muy creativas, son inteligentes y perceptivas. Pero el TLP es un trastorno de salud mental que afecta a las relaciones interpersonales. Bueno, a mí me pasa, yo también tengo TLP y me pasa exactamente lo que estás diciendo, que se me hace difícil también socializar con los demás y quedarme siempre en la zona de confort y no salir de eso. Por eso me parece que no es una cuestión de quiero o no quiero, es puedo o no puedo. Sí, creo que ahí también tiene que ver con lo que decía Prino sobre este tipo de terapias que se recomiendan y que son tan importantes para adquirir herramientas justamente para romper con estos patrones, ¿no? de que en realidad no estoy pudiendo, ¿no? No es que no quiero, sino bueno, no estoy pudiendo y bueno, cómo hacer para poder, como para poder trabajar ese miedo al abandono, esa impulsividad sobre todas las cosas. Y
y también, bueno, en qué momentos y con qué cosas somos impulsivos. Parecería que ahí, desde el lugar que hablás vos, es en las relaciones. ¿Les pasa en otra cosa de la impulsividad o pasa en las relaciones? Vos conectaste todo, ¿no? Vos conectaste mi vacío, mi miedo al abandono, esa persona que aparece y la impulsividad terrible que tengo por miedo a que esa persona se vaya, ¿no? Como ahí. ¿Y con otras cosas pasa o pasa con las relaciones? Esto más que nada de la impulsividad a la hora de actuar. ¿En qué otras cosas lo pueden ver? O no, digo, ¿no? Sí, yo era muy impulsiva también con la marihuana en su momento, que era como también era para tapar ese vacío y demás, era bueno, fumo y me costó un montón dejarla, porque justamente esto, la impulsividad de decir, bueno, ya está, fumo lo que tenga que fumar para calmarme, para no sentirme tan sola y demás, de llenar ese hueco. En tu caso, digamos, todo tiene que ver con llenar ese hueco. Sí. Hoy en día, ¿buscás llenar ese hueco? ¿Crees que lo llenaste? Me cuesta. Bien. El resto, sobre esto de que dijo la licenciada, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, lo que más les llamó la atención. ¿Resuena esto de que mayormente, si bien es un mito que solamente le pasa a mujeres, que mayormente pase a mujeres? ¿Ahí resuena cuando Priscila habla de eso, de esas tendencias a que sea a mujeres y no a hombres? En realidad, Priscila deja bien claro que es más que nada por un contexto social que se considera que se da más en mujeres, porque las mujeres están más vulnerables en lo que es lo emocional. El abuso emocional, el abuso psicológico, el abuso sexual. Entonces, por eso se van a hacer mujeres, pero ocurre obviamente también en hombres, ¿no? Sí, por eso yo preguntaba, me parece súper interesante esto que destacás, Mari, ¿no? Que es sobre ese contexto que hace que mayormente pasen mujeres, ¿no? Esto de los diferentes tipos de abusos que son mayormente hacia mujeres. No quiere decir que hacia hombres no, pero sí, ¿no? Como a mí, a la hora de las estadísticas es esto, ¿no? Me preguntaba, y me llama la atención esto de que el contexto o esto de lo emocional y lo abusivo tenga que ver más con la mujer que con el hombre. Una estadística clara que dice ella, ¿no? Eso es lo que me preguntaba. Y sí, totalmente. El contexto influye muchísimo. Es como hablábamos recién con Marian. Una persona puede aprovecharse de esa debilidad, sí, o de ese trastorno para sobreponerse sobre ella, ¿no? Sobre la otra persona. El abuso emocional que hace. Tal cual. Pero bueno, hay que desmistificar esas cosas, por lo menos hacerlas visibles, que es uno de los objetivos de nuestros encuentros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece interesante esto que están diciendo. Y Bueno, ahora vamos a escuchar otro audio de la licenciada. Por otro lado, el trastorno bipolar suele tener origen entre los 18 y los 25 años. Es un trastorno caracterizado por la presencia de episodios depresivos y episodios maníacos o hipomaníacos. Hipomaníacos quiere decir que la intensidad y la duración de la sintomatología es menor, y además estos episodios suelen estar intercalados por episodios de estado de ánimo estable. Estas variaciones emocionales son alteraciones patológicas en la motivación, la energía, la conducta y el pensamiento que afectan el funcionamiento general de la persona. Cuando hablamos de episodio maníaco, estamos hablando de ánimo persistentemente elevado, expansivo o irritable durante por lo menos una semana.
Los criterios de diagnóstico son autoestima inflada o grandiosidad, disminución en el sueño, verborrea, que es aceleramiento en la comunicación, en el lenguaje, además de fugas de ideas o pensamientos acelerados, implicación en actividades vivenciadas como placenteras, pero que tienen alto potencial de tener consecuencias negativas, como por ejemplo gastos excesivos, sexualidad sin cuidado, conducción de vehículos inapropiados. Y cuando estamos hablando de un episodio depresivo, nos referimos a una disminución en el estado anímico, en pérdida de interés, en sentimientos de inutilidad, sentimientos de culpa, cambios en el sueño, en el apetito, puede haber también ideación suicida. Sobre la etiología de este trastorno, tiene mucho que ver la heredabilidad, ¿sí? Quiere decir que hay un mayor riesgo si un familiar presenta también trastorno bipolar. Además, algo muy importante son los factores psicológicos, que tienen que ver con las dificultades en el manejo del estrés y de la regulación emocional, y también tiene que ver con los esquemas cognitivos, las distorsiones cognitivas que presente cada persona. Y bueno, y además también tenemos los factores ambientales y sociales, como eventos de la vida estresantes, duelos, falta de sueño, ¿sí? Todo esto son desencadenantes de los episodios. También puede ser consumo de sustancias psicoactivas, especialmente las estimulantes, que lo que pueden hacer es precipitar o agravar la sintomatología. Y también, por ejemplo, ambientes familiares disfuncionales, ¿no? Todo esto va a hacer que haya un mayor riesgo de recaídas. Son factores de riesgo. Por otro lado, en cuanto al pronóstico sobre este trastorno, varios de los pacientes logran mantener una buena calidad de vida con el tratamiento psicológico adecuado, pero sobre todo con el tratamiento farmacológico, que es la base del tratamiento en cuanto a este diagnóstico. En cuanto a cuestiones de género, no hay grandes evidencias de diferencias, ¿no? Suele ser igual en las mujeres y en los hombres, ¿no? Pero suele haber más episodios depresivos en las mujeres, y en los hombres los episodios suelen ser más maníacos. Factores de protección de este trastorno son la buena adherencia al tratamiento farmacológico, la red de contención, una buena alianza terapéutica, buena rutina y hábitos saludables de sueño, de alimentación, ¿no? Entonces, bueno, en general el trastorno límite de la personalidad y el trastorno bipolar comparten ciertos aspectos, y eso hace que puedan generar confusión a la hora de diagnosticar a un paciente, ya que en ambos se presentan cambios marcados del estado anímico, impulsividad, desregulación emocional y conductas de riesgo, pero son muy diferentes en cuanto a la duración de los síntomas, el patrón y la causa de estos cambios emocionales. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, los cambios de ánimo se presentan en episodios bien marcados y definidos, que son la manía, la hipomanía y la depresión, que pueden durar días, semanas o meses, y suelen estar intercaladas con periodos de estabilidad, y estos episodios no suelen estar vinculados a un evento específico interpersonal, sino que responden más a factores biológicos, genéticos o neuroquímicos. Y en cambio, el trastorno límite de la personalidad, estas fluctuaciones de emociones son más rápidas y son más reactivas al contexto. Pueden cambiar el estado anímico en horas o minutos, y puede tener que ver con una situación particular, como por ejemplo conflictos con alguna persona, miedo al abandono. Lo mismo con las conductas de riesgo. En trastorno límite de la personalidad tiene más que ver con factores emocionales o interpersonales, como miedo al abandono o ideación en algunas personas o situaciones, y en el trastorno bipolar la causa es más bien fisiológica y cognitiva, producto del episodio que esté atravesando la persona. Y bueno, en cuanto al impacto de estos trastornos en el entorno familiar, bueno, sí, ambos generan un impacto en la vida familiar, ya que la familia suele convertirse en el principal sostén emocional, pero también suele ser el espacio en donde más se manifiestan las crisis, las tensiones, los desbordes, ¿no? Bueno, con el tiempo la familia comienza a desarrollar estrategias de adaptación, y bueno, lo que es muy común también en los cuidadores es la sobrecarga emocional,
Por eso es importante el autocuidado de estas personas, de los cuidadores y de los familiares, como por ejemplo puede ser incluir espacios personales, incluir descansos, que cuenten con un acompañamiento psicológico, además de tener rutinas estables, apoyo de un equipo de profesionales. Muchas veces también la terapia familiar o de pareja ayuda a lograr una mejor comunicación, una comunicación asertiva. Y bueno, también es muy importante la psicoeducación, ¿no?, que se le dé a la familia sobre estos diagnósticos. Y bueno, un poco para terminar, me gustaría aprovechar este espacio que se me brindó para poder recordar y tener en cuenta que los pacientes no son un diagnóstico. El diagnóstico es una herramienta que ayuda mucho a los profesionales, por ejemplo, para favorecer una mejor comunicación, justamente entre profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿sí? Esto es para poder utilizar los mismos términos y criterios diagnósticos y también para que el diagnóstico nos sirva de guía o de mapa para poder orientar mejor las elecciones de tratamiento terapéutico y farmacológico pero bueno, es justamente una herramienta clínica y no es una etiqueta personal. Un diagnóstico no define quiénes son los pacientes ni su valor como personas. Los pacientes son muchísimo más que un conjunto de síntomas, son seres sintientes con historias, fortalezas y posibilidades. Así que recordemos que ser un buen profesional de la salud mental implica enfocarse en las potencialidades de cada persona. Muchísimas gracias por escuchar. Bueno, agradecemos de nuevo la intervención de Priscila. Y ella dijo en un momento al final el tema de cómo influye el entorno familiar, ¿no? Tanto en la bipolaridad como en el trastorno de la personalidad. Y que un diagnóstico no define a una persona. Pero bueno, ¿qué tenemos para agregarle a Priscila? ¿Qué podemos aclarar? A veces es difícil no ser simple un diagnóstico, como que sí, cuesta, porque uno empieza a escuchar todas estas cosas y decís, soy esto, Y no. Y la verdad que no lo sos. O sea, está bien, tenés una patología, pero eso no te define como persona, la verdad. Y a veces, viste que a veces pasa en la sociedad, por la que te preguntan qué tenés y si tu patología, y te miran mal, te miran raro, y es re feo sentir todas esas cosas. Te excluyen un montón. Sí. Y la verdad que eso a nosotros no nos define. Nosotros somos personas como cualquiera. Así que eso. Tal cual. Parece que bipolaridad es una mala palabra a veces, ¿no? Cuando uno la dice, yo tengo bipolaridad. No, estás loco entonces. Viste una cosa así. Sí, ya habíamos hablado que la palabra loco se había dejado usar hace años ya. Exacto. Pero sin embargo en la costumbre o en lo cotidiano todavía se sigue usando, ¿no? Tenemos ejemplos de bipolaridad acá en el hospital de día, que nos han contado que en la parte maníaca han gastado dinero y han hecho un montón de cosas hasta que finalmente caen en ese pozo depresivo que les cuesta salir, ¿no? Uh-huh. Y la medicación lo que hace es estabilizar esos picos entre manía y depresión, ¿no? Y encima a veces pasa como que lamentablemente tenés que depender de una medicación. En este caso, bueno, en mi caso yo con TLP, yo sin la medicación no estoy estable, por ejemplo. Claro, bueno, como pasa con muchas patologías en salud mental, ¿no? Que uno, la mayoría, que uno está estable por la medicación, si no toma la medicación se desestabiliza. Uh-huh. Pero bueno, en el caso de la bipolaridad me parece que es más notorio
los cambios de ánimo y más peligrosos que en un TDP, ¿no? Yo soy bipolar y me pasó a mí que estaba con unos picos altos de emoción, hasta gritaba en la calle y tuve que ir a la psiquiatra para hablar con ella porque estaba preocupado y me tuvo que bajar la dosis de Valcote 500 a 250 y bueno, sí, y después a los meses tuve 5 noches sin dormir, caí en depresión y justo tenía turno con ella y me dijo que estaba para internarme. Y bueno, me internó y tuve un mes internado en el 2015. Fue el mejor mes de mi vida porque los compañeros todo buena onda. Qué bueno. Y salí lo más bien y porque me bancó, yo estaba en Peugeot y me dijo la doctora que cualquier cosa hablara con ella. Y bueno, eso son lo que es ser bipolar, estar arriba y estar abajo. Sí, son picos Horribles. Pero tipo, puede que ahora estás bien y puede pasar 2 segundos que estés re mal, pero muy... Sí, porque según como esté de ánimo, cómo vayan las cosas, yo bueno, tengo mis 3 hijos que me apuntalan, que me contienen, pero si las cosas no van, me vengo muy abajo. Ahora más o menos estoy estable. Así que, sí, exacto. Así que por suerte, Con tratamiento. sí, ayer salí, no me quedé en la cama, me salí a caminar, Qué bueno. ejercicios, lavé el baño, saqué ropa y doblé, ordené, me fijé qué ropa iba a usar hoy y qué ropa mañana, y hubiera natación hoy. Así que sí, por suerte me traje la mochila porque si no llego a casa y no la agarro y bueno, me traje directamente para acá, así me bajo en un colectivo y tomo otro y ya voy directo. Entonces igual das a entender como que sí se puede seguir adelante y hacer una vida normal. Exacto. Sí, aunque no existió normal, como decimos siempre. Claro. ¿No? Una vida funcional. Una vida funcional. Una vida claro. funcional. Tenemos algunos mitos sobre la bipolaridad. Dice que las personas bipolares tienen múltiples personalidades. Y eso es falso. Eso es falso. Nada que ver. Lo que tienen son picos y cambios de ánimo. Claro, no. Y otro mito que tenemos es si tenemos un familiar con bipolaridad es más probable que yo lo desarrolle. No se trata de una enfermedad genética, No, así que no es genético. así que es muy difícil que transmita, ¿no? Después también dice que son personas peligrosas para los demás, que es incurable. Pero siempre con tratamiento y apoyo adecuado las personas pueden desarrollar relaciones Es el saludables. claro Esa es ejemplo, de Juan. realidad, De sí. Juan, de Juan. Sí. Bueno, creo que con este pequeño debate damos por terminado nuestro capítulo de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos. Gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo de esto que llamamos Salud Mental, Mitos y Realidades.